Dúo para dos es un podcast destinado únicamente para adultos, incluye material sensible y contiene temáticas únicamente para mayores. Puede que no sea adecuado para todos los públicos, por lo que se recomienda discreción. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Gaby y estoy aquí con Bel. ¡Aló! ¡Aló, aló! Y esto es Dúo para dos. Chin, 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 chin. Amo hacer la música. Ay, en algún momento creo que vamos a tener que cambiar la música por una que hayas creado tú. Me encanta. La puedo ir a grabar a un estudio. Ok, sí. Hago todos los instrumentos con la voz, A capela todo lo vas a a hacer. capela. Bueno, Bueno, hola. Hola, hoy vamos a hablar. Gabriela. Hola, Bel. Hoy vamos a hablar de un tema que me enseñó Belén como a principio de año. O sea que yo lo conocía, pero como que no le tenía un nombre específico y ella se lo dio. Y es la mejor cosa que me pasó porque eso me ha inspirado a mí a hacer muchas cosas. Que se llama el mínimo producto viable. Así que dime, Bel, qué significa eso porque es lo mejor del mundo. Me encanta me encantó la presentación. O sea, lo mejor del mundo, como que me sentí rockstar. Em, un MVP se le llama, o un mínimo producto viable, que en realidad obviamente no me puedo llevar el crédito de esto, claramente, yo solamente lo difundo. Em, un MVP o un mínimo producto viable es algo que a mí me enseñó una amiga, Valentina Techera, que le mandamos este beso porque escucha el podcast, que la nombro porque la nombro bastante seguido, que es la fundadora de Metanoia y quien hoy está a cargo como de la dirección de Metanoia, que es un emprendimiento increíble que ayuda a los artistas a vivir de su pasión. Yo trabajo en algunas cosas con ella también dentro del área de producción de Metanoia, pero Metanoia es mucho más amplio, yo trabajo en el área de producción. Y bueno, y ella tiene una base muy de emprendimientos y de gestión. Y me acuerdo que cuando empezamos nosotras como a trabajar juntas en un montón de cosas, un día me dijo, antes de crear Metanoia, me dijo, hay que hacer un mínimo producto viable. Y ahí me explicó qué era, como en este mundo de los emprendimientos, qué era un mínimo producto viable. Entonces, es cuando vos decís, bueno, ¿qué es lo que necesito? ¿Cuál es lo mínimo que puedo hacer para salir al mercado, no? Es decir, tengo un podcast. Bueno, a mí me encantaría que el podcast fuera audio, video, que se subiera a YouTube, que además transmitiéramos por Twitch, que además, ok, eso es lo gigante y a lo que querés llegar. Pero a veces cuando es tan amplio a lo que querés llegar y es tan enorme lo que querés hacer que te cuesta, decís, bueno, no, es tanto trabajo lo que quiero hacer que no, o sea, no tengo los recursos o no tengo el tiempo o digo, excusas hay mil. Entonces, a veces pensar un MVP o un mínimo producto viable lo que nos ayuda es a decir, bueno, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer para hacer que este emprendimiento o que este proyecto suceda? Entonces, en el caso del podcast sería, bueno, grabemos solamente el audio y subámoslo a Spotify. Ese es nuestro mínimo producto viable. Quizás ahora ese fue nuestro primer mínimo producto viable. Después le creamos, bueno, grabamos partes y hacemos reels. Bueno, después lo grabamos todo y lo subimos a YouTube. Bueno, después lo otro, digo, pongo el ejemplo del podcast porque es lo que estamos haciendo, pero esto ayuda absolutamente todo. Y porque es la historia real y fue lo que pasó. Me acuerdo que cuando estábamos hablando de este proyecto, yo te decía como, no, porque, claro, tú y yo escuchamos muchos podcasts, entonces estábamos como, no, porque queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, y después un día me agarraste y me dijiste como, mira, ok, queremos hacer Belén siempre bajando tierra. Entre las dos, eso es nuestro trabajo, bajarnos a tierra cada tanto. Literal. Y me dice como, bueno, ok, queremos lograr todo esto, pero la idea es empezar. ¿Cuál es nuestro mínimo producto viable para poder hacerlo? Entonces ahí fue que dijimos, bueno, ta. Y bajamos a tierra y dijimos, bueno, tenemos los micros, tenemos esto. O sea, ya podemos empezar desde ahí y partir de ahí. Pero creo que eso aplica en Sí, mucho, ¿no? En muchos emprendimientos. Creo que eso pasa mucho también en todos los emprendimientos, que en emprendimientos, y no solo emprendimientos, también como en la vida, que es como, bueno, quiero hacer tal cosa, pero
¿cómo la empiezo? Uno tiene esta cosa de siempre pensar, y lo hablamos en el capítulo anterior, que es pensar mucho en la meta y no en el proceso, en el camino. Total. Y siento que el mínimo producto viable es la mejor forma de empezar y la mejor forma de darte cuenta todo lo que has crecido cuando mires para atrás, ¿no? Es como... Totalmente, porque aparte, a mí me sirve, cuando Vale me compartió esto, fue como muy lindo y muy revelador, porque también es como vos decís, muchas veces es como el resultado o la meta. A mí me pasa mucho que, no sé, estoy escribiendo una obra de teatro y en realidad es como, bueno, yo ya sé cómo va a terminar, cómo me van a aplaudir al final y cómo voy a saludar. Ahora, ¿con qué escena empieza? No tengo ni idea. Entonces es como, a veces pasa eso, ¿no? Como la meta, el sueño, el cumplirlo y no el proceso. No tenemos claro el proceso, cómo llegar a eso. Entonces, a veces cuando tenemos como un mínimo producto viable, que como dice Gaby, para mí sirve no solamente para emprendimientos o para proyectos, sirve para todo, lo que sirve a veces es decir, bueno, empiezo. Porque cuando vos tenés un mínimo producto que sirve para salir al mercado, ¿no? Digo, puede ser físico o puede ser un servicio, no importa. Pero vos necesitas tener eso primero para después que la rueda empiece a girar. Lo más difícil de hacer un proyecto o de hacer un emprendimiento es que, o de hacer, lo más difícil de hacer es efectivamente empezar a hacer. O sea, lo más difícil es empezar, es hacerlo, es sacar el primer episodio del podcast. Después de que sacamos el primero, el resto, listo, salen solos. O sea, después de que haces tu primera obra de teatro, el resto va a salir. ¿Por qué? Porque somos bichos de costumbre. O sea, entonces, una vez que ya haces algo, le perdés el miedo y lo haces. La primera clase de teatro que pasás adelante, morís de nervios. Después de que ya lo hiciste 10 veces, pasás todos los días, te peleás por pasar adelante. Exacto, y creo que eso Pero pasa pasa en también, todo. pero también hasta en tu vida social, ¿no? Cuando vas por primera Totalmente. vez a una clase o a una fiesta, a un grupo, no sé, a donde hay mucha gente, la primera vez que socializas con la persona es como, ¡ah! Después que ya socializaste con la primera, ya el resto viene. O sea, ya dijiste, Es bueno, si que, ya puedo con esta obvio, persona. a mí me pasa mucho, por ejemplo, que yo soy muy ansiosa, y me pasa un montón como de esta como de ansiedad social de me gusta ir a boliches o a lugares, va, a boliches, digo, no boliches de bailar, no bailo, chicos, pero de tomarme una birra, ponele. Y me gusta ir más o menos a los mismos lugares. Y un día identifiqué, en terapia, identifiqué que me gustaba ir a los mismos lugares, no solo porque me gustaba el lugar, sino porque ya lo conocía. O sea, ya sabía dónde se pedía, cómo se pedía, qué cervezas tenían. Entonces me daba seguridad el que fuera igual. Pero, ¿dónde está la magia en la seguridad, no? Abrí una puerta ahí, me fui al carajo, perdón. Pero piensen eso, ¿no? O sea, ¿dónde está la magia en la seguridad? La seguridad es muy linda en muchos aspectos y también hay que tenerla y está buenísimo. Pero la magia lo divertido de la vida no pasa en tu lugar cómodo. Entonces, cuando vos, es decir, bueno, ¿con qué es lo primero que puedo salir y moverme para que después empiecen a suceder otras cosas y eso ya se vuelva una cosa más normal y más fácil para mí de hacer? Una experiencia que yo tuve que me di cuenta que entra como en esto del mínimo producto viable. No tiene nada que ver con un emprendimiento, es más como con la vida y con las experiencias que tú vas creando. Cuando yo empecé ir a danza, me acuerdo que yo no quería ir porque no tenía las sandalias, porque no tenía rodilleras, porque no tenía como todas estas cosas que se necesitan para bailar. Creo que también te pasó a ti con boxeo, que tú la primera vez que fuiste no Total. tenías ningún como indumentaria para hacer boxeo. Y Ujú. ahí el mínimo producto viable fue pagar la clase e ir. O sea, el mínimo producto viable ahí era tener la plata para ir. Y una vez que estás ahí, es como, bueno, ya, y después te vas copando, y te vas copando, y te vas copando, y van llegando las cosas, porque te das cuenta que necesitas las sandalias o que necesitas los guantes en tu caso. Y después cuando ves para atrás te das cuenta de que tienes todo lo que querías tener y tienes todo lo que no tenías antes y por lo que no querías entrar. ¿Me explicó? O sea, es como esta experiencia de, bueno, ves atrás y dices, no tenía nada y ahorita lo tengo todo porque lo fui necesitando, porque lo fui como construyendo. Entonces sí, Sí, siempre es se parte que por algo. exacto, porque aparte
A ver, excusas, hay un millón, siempre. Si vos querés encontrar excusas para no hacer algo, o sea, es lo más fácil del planeta. Es muy fácil poner excusas. Pero tal cual, o sea, cuando estabas hablando de danza y me dijiste boxeo, obviamente. O sea, mi primera excusa es, son todos hombres, no voy a ir. La segunda excusa es, no tengo guantes. La tercera es, no tengo vendas. Cuarta es, no sé cómo hacerlo. Nadie nació sabiendo nada y nadie nació teniendo la seguridad de hacer nada. Y hoy hasta me parece lindo a veces cuando llega gente nueva a la clase y empiezo con ellos y me dicen, ay, perdón, es que no sé. No, o sea, yo tampoco sabía cómo pegar un jab la primera vez que me hicieron pegar un jab. Está bien, es parte de. Y hoy sí tengo mis guantes y tengo cuatro pares de vendas y bucal y cada vez te pones más cosas porque se vuelve más divertido y porque te copa. Pero yo nunca iba a saber si, por ejemplo, el boxeo me gustaba o no hasta que no lo hiciera. O sea, realmente, capaz que no me gustaba, pero si no me iba a quedar con, ¿y si me gustaba? Y creo que eso aplica a todo, ¿no? O sea, en este caso, como dijo Gaby, me parece un ejemplo excelente, el de empezar algo que te gusta, o que pensás que te puede gustar y no te animás a hacerlo, por lo que sea, ¿no? Em, hasta, no sé, hablarle a alguien que te gusta. O sea, hasta que no. ¿Cuál es el Re. mínimo producto viable? Ponerle, hola, ¿cómo andás? X, ¿entendés? O sea, decirle, no sé, Prender el celular, abrir Instagram, WhatsApp, ese es el mínimo producto viable. ¿entendés? Es que Decir sí, hola. así. No le tenés que decir, hola, ¿te querés casar conmigo? No, o sea, eso es un montón, no lo hagan. Eh, es como, creo que es muy lindo este concepto que claramente para los emprendimientos quiere hablar cuando, si vendes un producto, por ejemplo, querés tener una marca de skincare. Bueno, ¿cuál es el mínimo producto viable? Bueno, saco un producto solo, saco un limpiador, saco no sé, un retinol para la cara. Bueno, ese es mi primer producto de esta marca que quiero hacer. Y de ahí crecer. Si es un servicio, bueno, ¿cuál es el primer servicio que puedo sacar? Bueno, saco mentorías, por ejemplo, Metanoia, en el caso de Metanoia, tiene mentorías para artistas. Bueno, ese es mi primer producto que puedo hacer, acompañar a un artista a hacerlo. Y de ahí se aprende, de ahí vas creciendo, de ahí vas agarrando otro tipo de cosas, ¿no? Como en el caso de los servicios. Pero a veces es lindo como llevar este concepto del mínimo producto viable a la vida. Y cuando nos estamos poniendo un poquito de excusas como para no hacer algo, o para no accionar, o para lo que sea, decís, bueno, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer para que esto suceda? ¿Qué es lo mínimo que puedo ponerme a mí misma en la situación para encarar esto? Y te mueve a veces, te ayuda. Es que también, bueno, he escuchado mucha gente, te voy a poner como, he Me escuchado mucha encanta. gente que dicen, lo estoy manifestando, lo estoy manifestando. Claro, pero para tú manifestar también tienes que hacer tu mínimo producto viable, o sea, la manifestación no te va a traer todo. O sea, esto de trabajar por lo que quieres lograr aplica. O sea, sí, manifiesta y después empieza con lo mínimo que tengas. Ya sea O sea, me encantó que hayas traído eso porque creo que después es como un capítulo en sí mismo, porque yo soy muy, muy, muy energética, piedras, manifestación, decretar cosas, todo, y me pasa mucho de que yo tengo una libreta en la que escribo todas las noches y hago como journaling y manifiesto y bla, bla, bla. Y me pasa muchas veces de leer cosas en la libreta o acordarme, hace un año puse esto y hoy esta es mi realidad y me hace pirar, por un lado, o sea, concretamente, por ejemplo, yo hace un año dije, me gustaría laburar de manera que sea por proyectos, entonces que me llamen por proyectos y tener meses muy intensos de trabajo y meses en los que estoy más tranqui, pero que económicamente esté tranquila en esos meses que capaz que no estoy con tanto trabajo intenso, sino porque los trabajos están como fluctuando. Y hoy esa es mi vida, o sea, hoy esa es mi realidad. ¿Quiere decir que yo lo escribí en ese papel y nunca más hice nada? No, claramente. Lo escribí en ese papel y empecé a trabajar hacia eso. Pero a veces como la gente que empieza como en esto de la manifestación o el decretar, piensa que es eso, ¿no? Como, bueno, lo escribo en un papel y me olvido. No, lo escribo en un papel, me olvido, pero tengo claro hacia dónde quiero ir. Tengo claro hacia dónde quiero encarar. Y ahí es cuando las cosas suceden. O sea, que bueno, ¿no? Quien cree en Dios, ponele, o quien cree en algo es como, bueno, la fe. Bueno, manifestar, decretar, creer en las energías también obviamente es un poco de fe y también es un poco como de, bueno, confío, suelto al universo, pero acciono.
Entonces, eso, creo que a veces como esto del mínimo producto viable nos ayuda como a ese primer empujón de empezar a hacer cosas por lo que queremos hacer y no quedarnos solamente en pedirlo, pedirlo al universo si crees en universo, o pedirlo a quien sea que creas, ¿no? Como encarar, básicamente. Sé que estamos hablando del mínimo producto viable y toda la movida, pero hace poco hay cosas que también haces por impulso. ¿Ah? ¿Qué piensas con esto de arriesgar? ¿No? Porque siento que el mínimo producto viable también es arriesgar un poco, ¿no? A que algo suceda. O, no sé, o compras, voy a poner un ejemplo choto, pero como cosas que sabes que necesitas y siempre le metes Mm. excusa y de repente te paras un día y dices, es hoy. O te quieres cortar el cabello y dices, no, lo estoy pensando, no sé si hacerme el corte, no sé si hacérmelo. Y de repente te paras un día y dices, hoy me lo corto. Y vas directo a la peluquería a hacértelo. Ahí creo que el mínimo producto viable va junto con el impulso y las ganas que tengas, ¿no? Porque, o sea, me pasó hace Obvio. poco algo así, que fue como, bueno, necesito empezar el gimnasio, porque ese es el tema. Tengo un mes, y tú, bueno, tú sabes que yo tengo un mes como, tengo que empezar el gimnasio, tengo que empezar el gimnasio, tengo que empezar el gimnasio, y no lo empezaba por, no sé, tipo, como dices tú, La excusas vida. Sí, excusa. de la vida. Y hace poco, o sea, estaba tipo en el shopping. Esta es una historia tan triste. Estaba en el shopping y me quería comprar un jean. Y dije, pero no me gustaba cómo me quedaba el jean. Y yo Sí. dije, y aparte, no me gustó cómo me quedó el jean. Y fue como que me deprimí. Y dije, ay, no, que me quedó horrible. Que no, tipo, Tarada. sí, obvio, pero todos pasamos por eso. Sí, obvio. Llego a mi casa y digo, no, tengo que empezar el gym. Tengo que empezar el gym. Boluda, me metí a la página de a la internet y me inscribí. O sea, sí, ni lo pensé. O sea, la plata que me iba a gastar en el pantalón me la gasté en el gym. Y fue como, Brillante. Aplausos para eso, Gabriela, me parece espectacular. y fue como, ta, y nada, o sea, lo empecé, pero también siento que hay cosas que te impulsan a. O sea, claro, yo Mm, lo tomé por un lado bastante, siento que sano, ¿no? No fue como deprimirme y tal, fue como, bueno, tengo que buscar una forma de solucionar esto. ajá. Pero siento que el impulso, no sé si, pero siento que el impulso también ayuda. A veces y ser impulsivo lleva a cosas buenas No, es y a que, veces no. ¿sabes qué? No, te voy a decir como, para mí no es, no es ser impulsivo, que tampoco, igual no creo que sea algo malo, creo que lo hemos puesto en un lugar malo, que no lo es. Pero mi amigo Marcos, mi mejor amigo, siempre me dice, confía en tu intuición, siempre. Porque Marcos es una Sí, persona muy intuitiva, muy, pero zarpadamente intuitiva. Y siempre me dice, todos somos intuitivos. El problema es que nadie confía en su intuición. Y vivimos como en un mundo en el que todo hay que pensarlo y repensarlo 3000 veces. Y en realidad, si vos mirás para adentro 5 segundos, vos sabés si está bien o está mal hacia dónde estás yendo o lo que estás decidiendo. Es simplemente mano en el corazón, pensarlo y decir, no es acá o sí es acá. La intuición siempre te lo dice. Entonces creo que muchas veces es como esta cosa de cuando se mezcla el pensamiento y se empiezan a mezclar otras emociones, todo, no sé, yo quiero actuar, entonces empieza a mezclar, tengo miedo, tengo esto, no, no, y quién van a pensar y quién no sé qué. Pero si yo sigo mi intuición, digo, yo tengo que hacer esto. O sea, sé que tengo que hacer esto, sé que es por acá, sé que después de vencer esto está el lugar feliz. Entonces creo que a veces es como eso, ¿no? Como intentar seguir un poquito más nuestra intuición y romper un poco con todo el resto de cosas que vienen en nuestra mente que nos permiten no hacerlo. ah, que siento que eso, la intuición y los impulsos van de la mano. Porque creo que cuando haces algo por impulso es porque ya lo sabes. A mí, Obvio. ya lo sabes. A mí me pasa que cuando tengo un impulso de hacer algo y lo hago, después no me siento mal. O sea, cuando son cosas que tú, o sea, hay impulsos que tú dices como, ay, la cagué. Pero hay otros impulsos que cuando son como más, que te salen como del corazón de tipo, más que todo decisiones.
Decisiones que es Mm. como, no lo voy a pensar mucho porque no, le voy a decir que no. Entonces mejor, con los ojos cerrados, lo hago. A mí, yo últimamente estoy aplicando esa, de, quiero hacer algo, bueno, cierra los ojos y dale. Después ves qué pasa. Es que total, porque aparte a veces lo que nos pasa también es como lo que te digo, que si lo pensás mucho empiezan a mezclarse pensamientos negativos, opiniones de otros, y a veces es un segundo de cerrar los ojos, seguir la intuición, y uno sabe, o sea, realmente, hay algunas personas que están un poco más conectados con su intuición, unos un poco menos, pero todos la tenemos. Y uno sabe cuando es por ahí porque se siente bien. Cuando vos tomás decisiones desde una intuición, se siente bien esa decisión, ¿entendés? O cuando, no sé, a mí me pasa mucho que yo soy muy reaccionaria, ¿no? O sea, pasa algo y alguien me dice algo y yo, mi primera respuesta es mandar a cagar con amor, bueno, claro. Pero siempre, entonces, como ya sé que soy impulsiva de ese lado y que después no me hace sentir bien, siempre cuando tengo muchas ganas de mandar a cagar a alguien, lo que hago es, mira, en este momento no quiero hablar, hablemos más tarde. Mira, en este momento estoy muy enojada, hablemos después. Yo debería hacer eso. Todavía no encuentro ese filtro. Todavía no encuentro el filtro para callarme la boca. Y después como pensar y hablar. Todavía, o sea, o sea, cada tanto lo consigo, pero no te voy a decir que siempre. Y es algo que siento que debería. A Porque, mí, digo, no es algo que aplico en mi vida hace un montón de tiempo, ¿no? O sea, hace poco que entendí como esta cosa de decir, bueno, freno, déjame pensar, déjame razonar, déjame entender esto y después hablo. Es como, es muy sanador para todos, para vos y para el resto. Pero sí, creo que esto de elegir desde la intuición o de decidir desde la intuición también nos sirve para cuando queremos, en esto del mínimo producto viable, hacer algo y decir, yo siento que es por acá. A mí me pasó mucho cuando creamos el podcast, que yo tenía una idea, vos tenías una idea, nos pusimos a hablar y la dos nos miramos y creo que fue esa cosa como de intuición de decir, lo tenemos que hacer juntas. No son diferentes las cosas que queremos hacer. No estábamos hablando desde un, che, vos qué querés hacer, qué buena tu idea, qué buena mi idea. Fue como, estas ideas se complementan. Y fue como desde una sí. intuición de decir, bueno, ok, queremos hacerlo esto juntas, hagámoslo. Y ahí fue cuando entró él, qué es lo mínimo que podemos hacer para empezar. Después se sumarán 1000 cosas más, pero para empezar, ¿qué es lo mínimo que podemos hacer y qué es lo mínimo que puede funcionar? Bueno, ¿sabes qué me parece muy bonito? Tú contando eso y yo leyendo mensajes o viendo conversaciones que tuvimos a principio de año con respecto a este proyecto, que tú decías como, ay Gaby, no sé si estamos hablando cualquiera, no sé, claro, cuando se meten como las inseguridades, pero también está la intuición de, te gusta lo que estás haciendo, va bien, o sea, está saliendo, no te preocupes. Y siempre está el mostrico de este lado, al lado tuyo, diciéndote como, es cualquiera. Y tú batallar con ese mostrico y decir, no, mira, a mí en serio me gusta, y es súper lindo como ver todo eso, ¿no? Y luchar también con las inseguridades que creo que, porque sí, siempre hay inseguridades de por medio. Y es esto de, para mí lo más heavy es intentar superar esas inseguridades porque te gusta mucho lo que estás haciendo. Yo me siento súper, o sea, me di cuenta de lo valiente y lo fuerte que soy cuando veo atrás y veo esas cosas. De, bueno, en ese momento me sentía insegura, pero igual lo hice porque era algo que en serio quería hacer. Y hoy estamos a mitad de año y te juro que no me arrepiento. No, y aparte también es como esa cosa de, a mí me sirve mucho como, en eso como de poner excusas, ¿no? Que nos ponemos, me sirve mucho como esto de decir, bueno, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer? Porque a veces es como eso, o no te da la mente para abarcar todo lo que querés hacer, o no te da la plata, o no te dan el tiempo, y a veces es como, me voy a quedar sin hacer esto solamente porque no va a ser todo lo gigante que quiero ser, o sea, que quiere ser. No, o sea, bueno, mi padre, hay algo que me dice mucho todavía, hasta el día de hoy, hay algo que me dice mucho que es, todo lo grande empieza chiquito. O sea, nada que después tenga éxito va a empezar siendo un monstruo gigante y va a empezar rompiendo todo. Entonces, no sé, siempre me pone el ejemplo de Pepsi o de Coca-Cola.
no empezaron siendo las industrias que son hoy globalizadas, que todo el mundo sabe lo que es una Coca y todo el mundo sabe lo que es una Pepsi. No, no empezaron siendo eso, empezaron siendo un negocio chiquito en no sé dónde. Y hoy son lo que soy. Porque siempre para crecer hay tiempo. Siempre hay tiempo para expandirse, siempre hay tiempo para crecer, siempre hay tiempo para hacer más cosas. Pero cuando vos empezás muy gigante, o sea, volver hacia atrás o hacerlo más chico es mucho más difícil. Y además, obviamente, cuanto más grande, más chances de fallar hay. No es que esté mal fallar, sino que mejor fallar antes, perdiendo poco y a escala chiquita, que fallar a nivel gigante perdiendo mucho. Pero es como dices, nada empieza siendo grande. O sea, ¿no has escuchado esta gente que dice, se hizo famoso de la nada? Mm. O en 15 minutos se hizo famoso. No, esta persona, tú lo conociste de la nada, porque ya lo conociste a esa persona o a esa empresa o lo que sea, siendo exitosa. Pero si te pones a ver desde atrás, o sea, la gente, uno no está acostumbrado a ver el trabajo de la otra persona, uno ve el éxito, pero uno nunca ve lo mucho que esa persona trabajó, se esforzó y estuvo ahí. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Todo empieza de chico, solamente que lo chico uno no lo ve, uno ve lo Total, grande. no, mira, a mí me está pasando ahora que hay gente que me escribe o que me pregunta cosas como de producción o qué increíble en lo que estás laburando, porque, y es como, sí, pero hace 5 años que encaro esto. O sea, hace 5 años que hago producción, que estudio, que estoy en rodajes eternos, que fui asistente de un montón de personas, o sea, son cosas que llevan tiempo, no es que yo hoy me decidí y me desperté y dije, opa, qué lindo esto de la producción, lo voy a hacer. No, o sea, es un camino como el de todos, ¿no? O sea, como ser actor. No es que un día te despertás y decís, me pinta ser actor y sos actor. Son 4 años de carrera más todo lo que te lleva a estudiar la vida, ¿no? O sea, y todo, porque lo mismo para ser boxeador y lo mismo para ser bailarín y lo mismo para ser ingeniero. No son cosas, nada bueno empieza gigante. Entonces, cuando a veces digan como, ay, no, eso, ¿no? Como para, no sé, para tener mi emprendimiento de tortas tengo que tener una mega cocina y tengo que además tener un asistente y tengo que... No, lo que tenés que hacer es hacer tu primera torta. Para tener un podcast, lo primero que tenés que hacer es grabar tu primer episodio y editarlo y subirlo. Y así con todo. Me encanta lo de grabarlo. Y ni siquiera creo que es grabarlo y subirlo, creo que es grabarlo. Sí, total. Porque siento que, por lo menos para mí, fue, y no sé si te acuerdas, pero para mí fue como el primer episodio, fue como... Y después fue como tranqui de los siguientes, pero el primer episodio era como, ok, estamos grabando. Primer episodio que News no es el que subimos, el primero que subimos. Es verdad, No es. O sea, nosotros es me acuerdo verdad. que grabamos como 2 de prueba y después fue como, bueno, ta. Y después, pero empezamos grabando. Empezamos grabando y después fue como, bueno, ok. Y esa es la otra, ¿no? Grabar y después decidir, lo voy a subir. Que esa es la siguiente decisión, subirlo. Porque ahí es cuando te expones al mundo y en todos lados. Y es eso, después de que grabas tu video, bueno, después de que grabas el podcast o lo que quieras grabar o lo que quieras hacer, después está esto de salir al mundo, presentarlo al mundo. Esa es otra decisión. Pero todo Totalmente. es pasitos pequeños y pasitos de bebé y esas pequeñas decisiones que vas logrando a lo largo del tiempo, ¿no? Hay algo que Belén siempre me dice que es como, voy a empezar por esto. La Bel del futuro se preocupará por otra cosa, por Ah, lo que total. viene. No, Y es yo muy cierto. uso eso en mi día a día para todo. O sea, bueno, esto es un problema de la Bel del futuro. Ya está. Porque sí, si no es como esta cosa permanente como de, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué? Y no sabés qué va a pasar y no sabés cómo va a repercutir. O sea, a mí este podcast ya me está sorprendiendo un montón de que hay gente que me escribe y me dice,
che, las escucho cada vez que vuelvo al laburo y no subieron episodio la semana pasada. Tipo, suban, encaren. Viste, o gente que dice, ay, Bel, siento que estoy hablando contigo porque te escucho y es una locura. Y a Gaby, a vos también te pasó, que te dijeron como, ay, Gaby, es como tenerte en mi living y estar escuchándote. O siento que te conozco más porque te estoy escuchando en el podcast. Y eso para nosotras es una locura. Cuando empezamos esto fue como, no sé, hagámoslo porque tenemos ganas de hacerlo. Obviamente que siempre cuando uno hace este tipo de cosas quiere que la gente escuche y quiere que a la gente le llegue. Obvio que sí. Pero a veces hay que olvidarse un poquito de eso y decir, bueno, esto lo hago por mí y porque tengo ganas de hacerlo. Después Sí, veo cuál es el resultado de eso. a mí me sorprendió mucho y todavía me sorprende cuando me dicen, no, te escucho. O me dicen, ay, no, sí, tú mencionaste esto en tal capítulo. Y yo quedo como, ah, ok. Este, Sí, gracias. obvio. O sea, no, Gracias. como, ok. Pero sí, es como empezar desde esto de, voy a empezar a hacerlo porque me gusta, porque me divierte, porque, y también, obvio, lógicamente pensando en un proyecto a futuro, pero siempre empieza y haz algo porque te gusta y porque en serio deseas hacerlo, porque después no te arrepientes, o sea, no, cuando haces algo que te gusta no hay forma de arrepentirse. Total. Y además, real, empiecen a aplicar a sus vidas y se los digo y me lo digo claramente, como todo, ¿no? Porque es más fácil decirlo que después hacerlo, pero empiecen a aplicar La esto del línea, mínimo, sí, la línea muy fina. Empiecen a aplicar esto del mínimo producto viable cuando algo los está superando a nivel mental, ¿no? O sea, quiero sacar un disco. Bueno, ¿qué es lo primero? Escribir la primera canción. Punto. O sea, como empezar. Siempre o lo más vámonos difícil es a lo empezar. básico, agarra el lápiz, ¿entiendes? Claro, total, es que siempre lo más difícil es empezar y bajar a tierra el sueño. Siempre es lo más difícil. Y la forma de bajar a tierra el sueño es de alguna manera es empezarlo. O sea, hacer lo mínimo que podés hacer para dar un pasito hacia ese sueño. Esa es la única manera de empezar a hacer cosas. O sea, yo en producción y en mi trabajo, y cuando trabajo con gente, siempre lo primero que digo es, armemos un plan y qué es lo primero que tenemos que hacer para que esto suceda. O sea, yo siempre digo que parte de mi trabajo es hacer que las cosas sucedan. Y creo que de la forma que lo hago es eso, es decir, bueno, ¿qué es lo mínimo que podemos hacer para que esto pase? Y después de ahí crecemos y después de ahí vemos. Pero que esto pase, que veamos que esto está sucediendo. Las famosas reuniones de Belén. Amo. Sí, mis reuniones siempre son como, bueno, ahora estoy en un proyecto que está copado, que ya les contaré, y, y estoy con dos personas que son muy creativas y está de más, pero claro, son indecisas en lo que quieren hacer. Entonces el otro día terminamos una reunión que estuvo re buena, pero no definimos nada y yo los miré tipo, la próxima reunión hay que definir esto, esto, esto y esto. Y se me cagaron de risa y fue tipo, la produ no está contenta y fue como, hay que definir cosas, ya está con el pire. Y se cagaron de risa, pero es como eso. Mi Pero tarea creo es esa. sí, producción es quien baja a tierra todo, ¿no? Porque si te basas en el arte y todo eso, no se da. Es que los Hay que creativos, siempre bajar a tierra. y yo te lo digo como creativa, ¿no? Porque no es que, digo, tengo todo mi lado producción y tengo todo mi lado creativo. Los creativos podemos crear forever. O sea, la realidad es que nunca, las cosas nunca van a estar terminadas para nosotros. Siempre te va a faltar un ensayo más, siempre te va a faltar una pincelada más, siempre te va a faltar, no sé, no, en realidad esta canción necesito que. Pero hasta que vos no la. O sea, no es. Mira, Marcos, mi amigo, también, una cosa re linda que me dijo, y con esto cierro. Me dijo el otro día, cuando uno tiene una pintura y la deja archivada y después la volvés y la archivas de vuelta y la volvés, o un texto o lo que sea, ¿no? Eso puede estar en ese interín años. El hecho es firmarla. Aunque vos pienses que no está terminada, firmala igual. Porque eso le da un cierre. Después podés cambiarla, pero le da un cierre, ¿entendés? Entonces, yo en producción, entonces eso, creo que a veces es como esa cosa de, como creativos, podemos eternamente seguir creando, pero a veces está bueno como decir, bueno, saco esto y de acá crezco, pero necesito ponerle un stop a la parte creativa y hacer
que las cosas sucedan, básicamente. Pero esa es la parte más difícil. O Para eso estoy sea... yo, llámenme. Pero sí, es lo más difícil, obvio. Sí, para mí era súper importante tocar como este tema, porque siento que nos sirve para todo, para la vida, también para el trabajo, o sea, me parece un tema que había que tocar y me encantó cuando hablaste del tema como, bueno, el mínimo producto viable y yo, sí, vamos a hablar de eso, Hablemos de eso. sí, sí, claro. Pero nada, porque creo que era como súper importante hablarlo y que quede para el recuerdo. O sea, en cualquier momento nosotras Lo cuando volvemos estemos a como en escuchar. una... Sí, cuando estemos como una cosa así, decimos, bueno, hay un capítulo que habla específicamente de eso. Escucha. Pero Bueno, muchas gracias por escucharnos una semana más. Acá para la gente que nos reclamó, acá estamos de nuevo. Em, y bueno, como siempre decimos, si les gusta el episodio, si les gusta el podcast, compártanlo a gente que piensen que también les puede interesar, que eso nos ayuda muchísimo y además es muy lindo. Y nos pueden seguir también en Spotify, si ponen la campanita, les avisa cada vez que subimos un episodio nuevo. Y si quieren aún más, nos pueden poner estrellitas en Spotify también, como calificar el podcast y seguirnos en nuestras redes sociales, que el podcast no tiene Instagram, somos nosotras en nuestros Instagram que compartimos cosas, es @belposi, con doble Z Posi y con doble L y E al final Bel. Y Gaby, decí tu Instagram. Gaby Durant 20 con Y y Durant con D al final. Eso lo digo en todos lados, boluda. Muchas gracias por escucharnos una semana más y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!